Bueno, ¿leyeron lo que les puse? La parte de cálculo de distancias al despegue. Sí, profe. Bueno, primero vamos a tener una fórmula principal, que es la fórmula de aceleración, ¿ok? Que es la ecuación número 3 del documento. ¿Ya lo ubicaron todos? Sí, profe. Ok, ¿dudas con todas esas variables que hay dentro? ¿No, no tienen dudas de las variables? Se supone que phi corresponde al ángulo de inclinación de la pista, ¿no? Sí. Ok, gracias, profe. ¿Y el coeficiente de fricción siempre se va a tomar como en el ejemplo, profe, o sí va a variar? No, la fricción con el neumático vale aproximadamente 0.0165, ¿ok? Ese es el coeficiente con un neumático, pero ese coeficiente va a estar en función del peso sobre los neumáticos, ¿ok? Ese peso de sobre los neumáticos está en función del tipo de aeronave del modelo de la aeronave y de la configuración del ala que lleve el avión, si es un avión limpio, un avión sucio o de plano trae los spoilers arriba. Ok, gracias, profe. ¿Más dudas eso? Profe, la inclinación de la pista en el PIA viene como un porcentaje, me parece. ¿Cómo Sí. se convierte del porcentaje al ángulo? ¿No saben convertir porcentajes a ángulo? Yo no. Bueno, ese 2% es relativo o referente a la diferencia de elevación de las cabeceras de la pista respecto a su longitud. Si saben sacar el porcentaje dependiente, ¿no? Ujú. Ok, ahora, ese 2% está en relación o debe estar en relación a un ángulo, ¿ok? El Sí. 2% de un cierto ángulo, supongamos que la pista puede estar inclinada 1 grado, 2 grados, etcétera. El 2% es aún más pequeño que eso, ¿sí? Entonces, los ángulos deben ser expresados en radianes. Y suponiendo que la pendiente de la pista es del 2%, eso da un aproximado en radianes de 0.02, ¿sí? Ese 0.02 es un valor muy pequeño. ¿90 grados equivale a una pendiente del 100%, cierto? Sí, entonces ya de ahí es una regla de tres. Sí, puedes sacar una regla de 3, pero se utiliza o se debe de expresar en radianes, que sería ahora en decimales. Y en lugar de darte en grados 2 o poco menos de 2, porque la relación entre 90 y 100 sería 0.02.
Bueno, es otro valor, pero lo redondean a 0.02. Entonces, para convertir nada más es pi medios por el porcentaje. Ajá. Ok. Ok. Ahora, ese porcentaje o esa fracción decimal en radianes va a ser o positiva o negativa. ¿De qué depende? De la cabecera donde se salga. Sí, ¿qué tiene? Puede estar como a favor o en contra. Bueno, con pendiente hacia abajo o hacia arriba. Sí, puede estar de bajada o de subida a la pista. ¿En qué caso es positiva y en qué caso es negativa? Es positiva cuando va de bajada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ir más rápido, en cambio si va hacia arriba, pues le cuesta un poquito más acelerar el avión. A ver, checa la ecuación número 3 y revisa ese signo. ¿Qué variables hay en esa ecuación y cuáles se suman y cuáles se restan hacia un sentido? Debe ser negativo cuando vaya bajada, ¿no? Por. Porque como ahí dice, contribuye a la aceleración con menos W seno de phi cuando te pasas de 180, el seno se vuelve negativo y cambia el signo y se vuelve positivo y aporta a la aceleración en lugar de quitarle. ¿A la aceleración o a quién aporta? Sí, a la aceleración. No, la aceleración no aporta. ¿Y qué variables hay dentro de esa ecuación? ¿Qué significan cada una? ¿De toda la ecuación o nada más de ese pedazo en específico de la pendiente? ¿De toda? Tenemos gravedad, peso, empuje, coeficiente de arrastre, coeficiente de levantamiento, coeficiente de fricción, presión dinámica, superficie alar y ya la parte de la pendiente. ¿Y a cuál de todas esas le ayuda la pendiente? Como, ¿Y no, no, ajá, no entendí la pregunta. a cuál de todas esas variables afecta o cambia o ayuda o no ayuda la pendiente? Al empuje, ¿no? Al empuje. Ok. El empuje es positivo en la ecuación, ¿no? Todo lo que vaya ayudando o empujando hacia el mismo sentido que el empuje va a ser ayuda para el empuje. En este caso se sumaría, ¿cierto? Si la pista está de bajada, la pendiente que va a hacer, cómo va a contribuir al empuje.
¿Lo va a incrementar un poco? Sí, daría un efecto como si tuviera un poco más de empuje. Entonces, si la pendiente es de bajada negativa, ¿en qué sentido debe ir el decimal al sustituirse en phi? Negativo, ¿Para? para que se vuelva positivo y se sume al empuje, ¿no? Ajá. ¿Más dudas de eso? ¿No? No, profe, ya quedó. Gracias. Bueno, en la siguiente página hay una tabla, la tabla 18.1. En esa tabla están tabulando ground speed en nudos contra thrower speed en nudos, ¿ok? Al estar en el suelo, pues básicamente es la misma. Y tabulan las diferentes variables de la ecuación. Unas un poco más resumidas, otras totalmente despejadas. Y al final obtienen dos aceleraciones, una en pie sobre segundos y otra en nudos sobre segundo. ¿Ok? Eso que hacen es analizar básicamente la aceleración que va a tener a X velocidad que llegue a alcanzar en la pista bajo esas condiciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ahora, la aceleración va a ir decayendo conforme yo gane velocidad en la aeronave. ¿Por qué pasa eso? Porque me estoy acercando a mi límite de velocidad, entonces ya no necesito tanta aceleración. No. Es lo Porque que dice que, o sea, como tu velocidad relativa con el viento se va disminuyendo, también disminuye el empuje, ¿no? ¿Por qué disminuye el empuje conforme yo gano velocidad? Que la velocidad que sale de el aire de los motores va siendo menor respecto al viento con el que voy. Sí, exactamente por eso. Va a llegar un punto en el cual se va a invertir el efecto por un efecto que se llama RAM, que es el aire de impacto en la parte delantera del motor, que va a ayudar a una especie de precompresión del aire para aumentar la presión dentro del motor y esto generar un mayor empuje. ¿Ok? Pero eso es más adelante. Una vez teniendo esta tabla de aceleración en incrementos, en este ejemplo son de 20 en 20 nudos, vamos a llegar a un punto que en este caso es 160 nudos, que es muy parecido, muy cercano a la velocidad de liftoff de ese avión, ¿ok? Cuando vaya en V2. Teniendo esas velocidades y aceleraciones, yo puedo calcular una cierta o una X distancia entre cada intervalo. Y al sumar todas esas distancias, yo puedo calcular, en teoría, más o menos qué distancia le va a tomar al avión con todas esas variables en una sola ecuación. Y con eso saber si el avión está dentro o fuera de límites o de regulaciones para poder despegar en esa pista. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe, todo claro. Ok. En la siguiente página, bueno, ahí abajito, viene la fórmula para calcular una distancia
teniendo la velocidad y la aceleración en uno de esos intervalos. ¿Ok? Donde la fórmula básicamente es el promedio del incremento de velocidad por el tamaño del incremento de la velocidad entre el promedio de las aceleraciones y nos va a dar una distancia. ¿Ok? Chequen ahí el ejemplo que está en la página 335, donde delta S es igual a 10 por 20, donde el 10 es el promedio de velocidades entre el primero y el segundo intervalo de la tabla. El primer intervalo es 0 nudos y el segundo intervalo es 20 nudos. ¿Ok? El promedio de la velocidad son 10 nudos, que es el 10. El 20 es el tamaño del incremento del intervalo, que en este caso de 0 a 20 hay 20 nudos, que es el 20. Abajo, el 8.85 es el promedio de las aceleraciones en pies sobre segundo. ¿Ok? Las aceleraciones entre esos dos intervalos, en el primero es de 9 pies sobre segundo al cuadrado y en el segundo es de 8.7 sobre segundo al cuadrado. El promedio de esas dos da 8.85. ¿Ok? Al hacer esa operación nos va a dar como respuesta 64 pies, que es la respuesta que tenemos en la columna de S pies de 64. Lo mismo vamos a hacer o se hace entre 20 y 40 para que nos dé 199, entre 40 y 60 para 346. Ese valor S es únicamente a la distancia que le va a tomar recorrer al avión para acelerar o adquirir la velocidad entre cada segmento. De 0 a 20 le va a tomar 64 pies, de 20 a 40 199 pies, de 40 a 60 346 pies. Y sumatoria S es la sumatoria de cada incremento para saber la distancia total que le va a tomar acelerar desde 0 hasta 160 nudos, que en este caso el ejemplo es de 5.438 pies. ¿Todo claro? ¿Dudas de eso? ¿Me repite de dónde salió el 10? Es el promedio de velocidad entre los incrementos. Ahí están calculando el incremento que va de 0 a 20 nudos. Entonces, el promedio o la mitad de velocidad entre 0 y 20, pues es 10. Ah, ok, ya lo tengo, gracias. El 1.68 al cuadrado, ¿por qué era? Perdón, ese sí me perdí. Es el factor de conversión de nudos a pies. Tengo 10 y 20 están en unidades de nudos y abajo el 8.85 está en unidades de pies. ¿Ok? Entonces, para convertir nudos a pies, tengo que multiplicarlo por 1.6878. Y está al cuadrado, pues porque es por 2. Uno por el 20 para convertir los nudos del 20 y otro por los nudos del 10. Para que todo quede en pies sobre segundos, se anulen los segundos y queden únicamente pies. Cierto. Gracias, profe. ¿Más dudas? Todas las unidades que vamos a utilizar en la ecuación número 3 deben de estar en el sistema inglés, ¿ok? Y los valores de constantes y valores estándar también en el sistema inglés. Para la gravedad, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué unidades y qué valor se va a utilizar? Los 32.17 pies sobre segundo cuadrado. Sí. En la masa o peso, En libras. en el empuje,
Libras. Ok. En superficie, Pies cuadrados. en velocidad, ¿Pies sobre segundo o nudos? Ahí sí tengo duda. la unidad básica es pies. Ah, ok, pies. Y en densidad, ¿Es lux sobre pie cúbico? ajá. ¿Qué unidades tiene el CD y el CL? No tiene. Dimensionales. Ujú. Ok. Entonces ahora van a buscar datos de un 737, un 700 o una serie 800 de preferencia, y van a buscar cuál es su peso máximo de despegue. ¿Ok? El máximo takeoff weight. El MTOW son las siglas. ¿Sí? ¿Cuál es el peso máximo que pueda soportar una aeronave? El de take-off, ¿no? El de despegue. No. El peso máximo de operación. Peso máximo de operación. Es que no recuerdo si se llamaba así o si tenía otro nombre, la verdad. No. ¿Es el que era algo de estructural? Sí, bueno, eso es para cálculos, pero básicamente es el máximo que podría soportar la estructura. Abajo de ese hay otro, ¿cuál es? El de ya en la vida real. ¿Dónde es el punto donde está más cargado y con más peso el avión en un vuelo? De rodaje. Antes, Plataforma. sí, el de rampa, ¿ok? Cuando tiene todos los fluidos, todo el combustible y todo, antes de empezar a gastar cualquiera de una de esas cosas, que lo que se empieza a gastar primero es el combustible. Conforme va carreteando y taxiando y todo eso, dependiendo qué tan largo sea, pues se gastan de 250 a 500 kilos de combustible. Y ese es el peso máximo de despegue, cuando el avión va a poder empezar a correr en la pista para despegar. Ese peso máximo de despegue es el que vamos a utilizar en la ecuación. ¿Ok? Luego, en el empuje van a buscar motores CFM 56, que son los que traen el 737, y van a buscar su empuje. El 737 trae la serie 7 o los Dash 7, ¿ok? Los 7 Bravo. Van a buscar cuánto empuje otorgan esos motores en la versión 7 Bravo, ¿ok? Y de ahí, adentro de esa versión, van a tener como otros 3 subdivisiones. Buscan esas 3 o 4 subdivisiones. Luego, la fricción, pues esa nos la dice aquí, que es de 0.0165. El peso es el mismo. El CD y el CL varían en función de la configuración que yo tengo en el avión. ¿Qué configuraciones pueden ser? ¿Cómo es que pueden variar esos valores de CD y CL?
¿Con widgets o modificación del perfil? ¿Qué modificación del perfil? ¿A qué es ¿Cómo es igual la el pregunta? CL? ¿A qué es igual el CL? Al levantamiento sobre la presión dinámica por el peso, si no mal recuerdo. No, por la superficie alar, perdón. Ok. Estando quieto en cabecera el avión en la pista, ¿qué de esas variables son constantes y cuáles puedo variar? La presión dinámica va a ser variable respecto a la velocidad. Pero está quieto el avión. Ok. Entonces, por ejemplo, la superficie puede permanecer constante. ¿Por qué? Pues porque ya está definida la superficie alar. Yo no la puedo modificar. Con los flaps, supongo, pero no sé si va al caso. Sí, de hecho ese es el punto. Yo puedo configurar de diferentes formas el ala del avión y cada vez que la configuro es un CL y es un perfil diferente. Cada perfil me va a dar diferentes CL y CD. ¿Ok? Entonces, en función de la configuración de flaps que yo lleve, voy a tener un valor para un CL y un CD. ¿Ok? Si de plano levanto spoilers, el CL se va a volver negativo y el CD va a aumentar muchísimo. Entonces, van a buscar una configuración de avión limpio o avión sucio con X grados o número de flaps y buscar su CL y su CD correspondiente. Luego, la presión dinámica, ¿qué es? ¿Qué significa esa Q? Es 0.5 por la densidad por la velocidad al cuadrado. Ok, entonces ya vimos que la velocidad se va a meter en pies y la densidad en slots. Y 0.5 es constante, que es un medio. Luego, la superficie quedamos que iba a ser en pies cuadrados, pero esa superficie ¿de qué va a depender? De la posición de los flaps y los spoilers. Los spoilers no, únicamente de los flaps y los flaps Kruger que trae. ¿Ok? Al desplegar flaps, yo aumento la superficie del ala. Entonces la superficie también está en función de la configuración de ala del avión. El peso se mantiene igual y el seno de la pendiente de la pista, pues depende de la pendiente de la pista donde vamos a despegar, es el valor.
Al resolver todo eso, les tienen que dar una aceleración en primera, positiva, en segunda, en pie sobre segundo al cuadrado, y en tercera, muy parecida, entre 9 y 10 para ese avión. Yo creo que un 10, por ahí de 10. ¿Dudas de cómo se van a sustituir y manejar los valores? No, profe. Ok. Conforme vamos avanzando, habíamos visto que el motor iba a perder empuje en función de velocidad. ¿Cuánto pierde de empuje en función de velocidad del motor? Profe dijo que cómo era el empuje en función de qué. Sí, ¿cómo es que o en qué relación pierde empuje el motor en función de la velocidad? ¿No es la gráfica de la figura 18.5? Esa, la relación esa. No, estás comparando aceleración contra velocidad. Yo quiero que me digas cuánto empuje, cuántas libras de empuje pierde en función de velocidad. Pues según los datos que hay, como 44 libras por cada nudo.
Con un motor como el del 137 se pierden aproximadamente 20 libras por nudo por motor. ¿Ok? ¿Ya lo notaron? ¿Lo repite, profe, por favor? 20 libras por nudo por motor. ¿Y es lineal el decrecimiento, profe, a lo largo de toda la carrera? Durante la carrera, sí. Ok. Bueno, van a buscar esos valores y los van a sustituir en la fórmula para encontrar la primera aceleración, que es la aceleración en el punto cero, instantánea, si es que los motores estuvieran acelerados al 100%. ¿Ok? Supongamos que llegan al punto de la pista para despegar, al umbral, y aplican los frenos del avión para que no se mueva y aceleran a todos los motores. En cuanto quitan los frenos, en ese instante es la aceleración que se va a calcular en la fórmula. ¿Ok? Esa aceleración, como vimos, depende de todas esas variables. Y todas esas variables, como el empuje y la presión dinámica, ¿de qué dependen? ¿De la velocidad? ¿De quién? ¿De cuál velocidad? ¿De la aeronave respecto al viento? Ajá. ¿Y ese viento, en dónde está o qué viento es? Depende más bien de la densidad, ¿no? Y de si se debe tomar como a nivel estándar, a nivel del mar. Ajá, la densidad, ¿es la densidad de quién? Pues sería la velocidad del aire y la densidad del aeródromo, ¿no? ¿La densidad del aire en dónde? En, ¿En qué punto? pues en el aeródromo, ¿no? Ah. ¿Y la velocidad del aire en qué punto? Pues ahí mismo. ¿Se refiere como antes de ingresar al motor? Ajá. Que el avión esté quieto no quiere decir que el aire esté quieto, el que está alrededor del avión, que no haya viento y que sean condiciones estándar para que puedan utilizar el valor de la densidad estándar. ¿Cierto? Sí. Entonces, para la densidad van a calcular la densidad en un X punto de un aeródromo para calcular esa aceleración. ¿Ok? Y para el empuje inicial, obviamente es el 100% que generan los motores, depende de la serie que elijan, menos su componente del viento que le reste un X número de libras de empuje a cada motor. ¿Ok? Esa componente del viento se saca utilizando el viento que viene en el metal, de dónde viene, y su componente respecto a la pista por la cual van a despegar. Entonces, tienen que elegir un aeropuerto, ver por qué pista van a despegar, saber la longitud de la pista y conocer el metal de ese aeropuerto para poder hacer esos cálculos de densidad y empuje inicial por componente del viento para comenzar
a mover el avión. ¿Sí quedó claro? Profe, pero checamos la componente del viento en el aeródromo y depende de qué cabecera salgamos. Y esa componente se la sumamos una vez que calculemos todo lo de la aceleración, ¿se la sumamos o se la restamos hasta el final? No. Una vez que ustedes tengan esa componente respecto al eje del avión, esa componente puede ser o una de dos a fuerzas, positiva o negativa. Si la componente es positiva, es que viene de frente del avión. Si viene de frente al avión, ¿qué le va a pasar al empuje del motor? Pues disminuye. Ajá. Y si es negativa, Aumenta. en teoría, pero puede cambiar en algún punto de la pista. Entonces, cuando es negativa, no le sumamos nada al empuje, porque puede que falle, bueno, que cambie el viento y me quedo con ese pequeño plus de empuje. En cambio, si es positiva, castigo lo más que puedo en cuanto a todas las variables para tener el peor de los escenarios y saber cuánta pista o qué distancia necesito para poder despegar, ya que si a media carrera cambia la componente del viento y el viento y tengo un empuje extra, pues es bienvenido. ¿Ok? Ok, profe. Haciendo el ajuste de el empuje perdido por componente del viento, el empuje que les quede va a ser el empuje inicial para el punto cero. Y a partir de ahí comienzan a hacer la tabla de 20 en 20 nudos con el nuevo empuje, ya no el del 100%, sino el corregido por componente del viento. ¿Sí? Ya corregido, ya no nos importa la componente del viento y empezamos ahora sí desde 0, 20, 40, 60 nudos hasta 160. ¿Está ahí todo claro? Sí, profe. Ok, entonces, de tarea van a buscar esos valores y van a hacer al menos uno o dos intervalos de 20 en 20 nudos para calcular las aceleraciones. Si va todo bien y se ve lógico, se la avientan hasta el 160. ¿Ok? Si hay dudas o no pudieron o encontraron algo que no saben qué hacer, mañana en la clase resolvemos esa duda y completamos el ejercicio. Prof dijo que más o menos la inicial tenía que darnos como de 10, ¿verdad? Sí, depende mucho del empuje inicial. Puede ser 10, puede ser incluso hasta 12 o puede ser menos como 9, pero está alrededor de 10. Ok, prof. A checarle. ¿Más dudas? Bueno, entonces si no Pues creo tienen que no, dudas, prof. traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Saquen todas las dudas que puedan para la siguiente clase resolverlas y terminar un ejercicio de esa tabla de distancia. Y está, prof.